Las muelas de juicio, cordales o terceros molares constituyen, junto con el primero y el segundo, el grupo de los grandes molares, cuya función es triturar los alimentos ingeridos. Desde el exterior hacia el interior, los incisivos, los caninos y los premolares anteceden, en ese orden, a dicho grupo. A causa de su apariencia ósea, a lo largo de mucho tiempo todos los dientes fueron considerados parte del esqueleto. Ogaño, sabemos que el germen o primordio dentario, el cual se transformará en un diente, deriva del ectomesénquima y del ectodermo, una de las tres capas germinales del embrión, del cual también proceden el sistema nervioso, la epidermis, los pelos y las uñas, las glándulas sudoríparas, el epitelio de la cavidad nasal, etc. Aparte de la característica molestia y los problemas estéticos y de salud que producen a consecuencia de que, por lo general, aparecen en un sitio de espacio insuficiente, difieren de los demás molares en tamaño y número de cúspides. He de aclarar dos cuestiones. En primer lugar, este último aspecto varía dependiendo de si son dientes superiores o inferiores, y por otro lado, el volumen decrece del primer molar al tercero. En lo tocante a su rendimiento actual, son piezas vestigiales, al igual que el apéndice, por ejemplo, por lo que algunas personas carecen de ellos desde el nacimiento. Eran útiles para la dieta que llevaban nuestros ancestros homínidos, compuesta de raíces y carne cruda, en definitiva, materia de consistencia casi roquenia. El cambio de régimen alimentario condujo a una disminución del grandor de la mandíbula, que no se correspondió con la cantidad de dientes. Reciben esa denominación vulgar porque suelen salir entre los 17 y los 25 años, intervalo etario en que se supone que el juicio del sujeto, su sensatez, se ha desarrollado, y su otro nombre, muela cordal, proviene del adjetivo cuerdo o cuerda. Los dos orígenes están relacionados entre sí y con el modo en que otros idiomas se refieren a estas muelas. Verbigracia. Los angloparlantes las llaman wisdom teeth, dientes de la sabiduría, mientras que los hablantes del italiano les dicen denti del giudizio, lo que significa muelas del juicio. A raíz de que el espacio que deben ocupar es muy angosto, no siempre brotan por completo, quedando en parte o del todo cubiertas por la encía, por lo que se bloquean. A estas se las denomina muelas impactadas. Entre los problemas que provocan se encuentran la inflamación, enrojecimiento e infección gingival, pericoronitis y de otros tejidos, dolores frecuentes en la zona, de cabeza, de oído y en el rostro, asimetría facial, dificultades para masticar y cepillarse de forma adecuada, reabsorción de las raíces de los segundos molares, caries, desgaste y desmineralización de los dientes por la postura inclinada que propenden a adoptar las cordales, quistes dentígeros y, con respecto al apiñamiento anteroinferior, existe una discusión. Algunos profesionales coinciden en que la erupción de los terceros molares propicia el apiñamiento y, sin embargo, muchos otros sostienen que son dos fenómenos independientes. En cualquier caso, en la descripción hallarán el enlace de un estudio realizado por la Facultad de Odontología de Cartagena, el cual, en mi opinión, compendia de manera estupenda otros varios estudios. Para combatir estos trastornos es preciso mantener la higiene bucal, visitar al dentista con asiduidad para diagnósticos y limpieza, y el uso de analgésicos y antiinflamatorios con prescripción médica. En última instancia, o en ocasiones desde el principio, será necesaria la extracción, que será más sencilla en pacientes jóvenes por dos factores. Las raíces no se han terminado de formar y el hueso es menos retentivo, además de que la recuperación será más rápida. Asimismo, la abulsión se ve condicionada por la accesibilidad. La cirugía es distinta para cada una de las posiciones que puede presentar la muela. Winter, pensando en la comparación entre el eje de la muela de juicio y el del segundo molar, las clasificó así: vertical, horizontal, distoangulada, mesioangulada, transversal e invertida. El Dr. Jimmy Ascanoa Olaso impartió una conferencia muy didáctica e interesante en la que disertó sobre el tema. El vínculo está en la descripción. No obstante todo lo comentado, estas muelas no siempre resultan conflictivas, aunque cierto es que en la minoría de las situaciones. Lo aconsejado es hacerse revisar por un profesional cuanto antes. No hay pretexto que coneste demorar la visita. Es posible que los problemas que mencioné sean asintomáticos durante meses o incluso años. En la descripción están las fuentes bibliográficas, conferencias y estudios de los que me valí para hacer este video.